Buenos días, yo soy el Dr. López, presentándoles un nuevo capítulo de Radio Cultura, el programa que te escucha. Esta tarde vamos a invitar a los filósofos Emilia Garay y Emilio Cuero, y también a la hermana Javiera Rastina. Vamos a ver si nos contestan. Hola, ¿Hola? buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Sí, perfecto. Ya. Hoy día nos vamos a concentrar en un tema que ha estado y estará por siempre reinando en nuestro mundo, la muerte. Aquí, enfrente de tan notables invitados e invitadas, y al reconocer de que este tema, al ser tan general, podemos abarcar muchas ramas para hablarlo. Yo planteé una pregunta que es, ¿cómo la humanidad expresa la muerte? O planteándola de una forma más fácil, ¿qué es la muerte? Comenzando por términos que yo entiendo como datos físicos y datos comprobables, para garantizar que hay alguien muerto, yo lo divido en dos. La primera se llama un paro cardiorrespiratorio. Es cuando en una cosa de segundos, hasta minutos, su corazón se detiene y deja de respirar, pero sus órganos internos siguen vivos y hay suficiente oxígeno en el cerebro para que no haya un daño permanente. Todavía en esta etapa puedes revivir a una persona. La segunda etapa es la mismísima muerte. Esto es cuando en 6 o más minutos, de 6 minutos a más, el cerebro por falta de oxígeno tiene problemas irreparables. En esta etapa las personas quedan tiesas y los músculos se contraen para quedar tiesas y este proceso se llama el rigor de mortis. Para comprobar que hay alguien muerto, tienes que acercarte y escuchar y sentir su respiración durante un minuto y también su latido del corazón. También con una linterna puedes apuntarle los ojos a ver si es que si es que reacciona a la luz. Ahí, cuando no reacciona, no respira y no hay latido, ahí se considera una persona que está muerta desde el punto médico. Bueno, o sea, es verdad, vas a decir, está comprobado, pero yo creo que si es que nos enfocamos en la pregunta que hiciste, si es la manera en la que la muerte incide en la sociedad, la muerte que nosotros vemos, la muerte que está dentro de la humanidad y es con la que nosotros nos relacionamos todos los días, creo que la pregunta y la filosofía siempre la ha abarcado. Y cito a una profesora de Venezuela, Jennifer Ana Gossetti Pensei, que me permito citarla porque creo que es óptimo para este momento, porque dice que un tema central de la filosofía es la existencialidad y el existencialismo y con esto la muerte, y no hay manera de pensar en la muerte sin pensar en la autenticidad. Y creo que es una forma de extender lo que dice la ciencia finalmente, porque no, un individuo tiene un cuerpo y la muerte es más que la muerte de lo físico, más que la muerte de que pare de latir tu corazón, es también la muerte de la potencia que tiene tu cuerpo, de la potencia que tiene el ser, de la potencia que tiene el individuo. Y con esto también me permito citar, creo que tengo por aquí a Aristóteles, que sale: el alma es el tacto de un sujeto neutral orgánico que tiene la vida en potencia. Y por eso también me llama la atención de que muchas veces las preguntas se responden solamente de ese lado, del lado de el momento que el corazón deje de palpitar es el momento donde la persona está muerta, pero no es así como se ve muchas veces en la filosofía, que es, y casi siempre, que es más la muerte del individuo lo que es como la humanidad lo ve, porque finalmente, aunque sí se entiende con que cuando se muere el cuerpo es cuando se muere la persona, en verdad lo que importa y lo que la gente quiere recordar es la potencia que tenía este cuerpo sobre nosotros, cómo incidía el cuerpo sobre nosotros y cuál era la potencia que quedó de ellos. Por eso recordamos a las personas y por eso también nos da miedo morirnos, por esta misma potencia que va a terminar. Y por eso creo que la pregunta tiene que ser extendida por el lado de la filosofía y por este lado que dice Aristóteles y Jennifer Ana, porque
es más, es importante lo que dicen, y aquí es importante cómo muere el cuerpo, pero al mismo tiempo también es importante qué es lo que deja el cuerpo al morir y cómo la humanidad toma eso y lo transforma en muerte y cómo entiende la muerte a través de eso. Creo que es una forma de ver un camino de la pregunta. Sí, como dice la muerte, o sea, la muerte, como dice la ciencia, es verdad. O sea, que una persona cuando se muere por razones porque el cuerpo deja de funcionar o porque el sistema nervioso, no sé, o por el cáncer o todas esas cosas. Entonces, al final, uno se muere porque tu vida se acabó y tu cuerpo no sigue funcionando. Pero como Jesús dice, en base a la teología, en base a la religión cristiana, cuando uno muere, tu alma se va al reino de Dios. Entonces, tu alma al final no se muere y sigue estando con Dios ahí arriba. Y eso, o sea que en la muerte, la separación del alma y el cuerpo del hombre cae como en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolas a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Esto es una cita que dijo un papa que estaba en la página del Vaticano, que decía esto, o sea que en la muerte se separa el alma y el cuerpo, y el alma se va al cielo y el cuerpo queda enterrado y todo eso. Entonces al final tu alma sigue existiendo, pero eso. Bueno, yo creo que yo veo la muerte física como... La filosofía ve la muerte física como el punto básico de la humanidad. Como sin muerte física, nunca se hubiera filosofado, dice gente como Schopenhauer. Como principalmente nosotros creemos que, como filósofos, creemos que la vida y la muerte están totalmente enlazadas. Uno no puede vivir sin morir, claramente. Y Epicuro, en su carta a Meneceo, nos dice: acostúmbrate a aceptar, acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, porque todo bien y todo mal residen en las sensaciones. Y precisamente la muerte consiste en estar privado de las sensaciones. Esto nos dice algo muy sencillo que podemos concluir algo muy fácil. Nosotros estamos vivos porque sentimos. ¿Y cuándo es el momento que nos sentimos? Cuando la muerte está en nuestros cuerpos. También algo que hay que abarcar es que la muerte física no es la muerte explícita, la muerte psicológica, la muerte que tú dejas en la sociedad. La muerte física solo nos deja a nosotros en la nada, pero no a los demás con nada nuestro adentro de ellos. No sé si se entiende. ¿Sí? Sí. Es muy interesante el tema de la muerte porque no todo el mundo se sienta a pensar y llegar a las conclusiones de que la muerte física es mucho menos de lo que nosotros pensamos. Porque nosotros no empezamos a morir desde el momento, desde que nacimos, según Heidegger. Así que yo siento que la muerte es un tema muy relevante que no podemos dejar pasar nosotros como seres humanos en este siglo XXI que tanto nos desafía. Hay una duda que me quedó. Porque Jackie, ¿podrías repetir la parte donde en qué momento exacto? Porque era algo con el corazón, ¿no había ahí explicado? Que hay dos partes. Cuando uno se muere, o cuando le da un paro cardiorrespiratorio. Al momento que uno ve a esta persona y dice está muerto. Ya, ahí es cuando su corazón deja de latir por de 6 a más y ya no está respirando esa persona. Ahí una persona está muerta.
Tengo una duda porque al momento en que esa persona está muerta, porque también me queda la duda de la gente, por ejemplo, en estado vegetal, que no está viva por sí misma. Y como dice Aristóteles, vuelvo a lo mismo, dice que es el alma, es un sujeto natural que al final usa su potencia, que es el alma, usa su potencia y su objeto orgánico para vivir. Al final, entonces, la gente que está en estado vegetal no vive por sí sola. Entonces, tengo la duda de si es que a partir de si es de verdad considerada muerte realmente cuando el corazón deja de latir, porque puede estar latiendo, pero no por él. ¿Tiene que ser por él mismo? Que no necesariamente tiene que ser por el mismo, porque hay gente que también tiene los marcapasos, la gente de estado vegetal, como decís tú, y eso médicamente todavía se considera que está viva la persona. Entonces también entro en un poco lo que dice Emilio antes, lo que decía Emilio, que al final uno, como dice Hegel, uno empieza a morir desde el momento en que nace, ¿o no? Entonces también o también la gente que tiene problemas de salud y mental y dice que está muerto, dice que se siente muerto, y al final la muerte es tan, como vuelvo a lo que estaba diciendo al principio, la muerte es tan vista como muerte física porque la muerte en sí puede también verse desde el individuo, como dice Jennifer Ana, que es viéndose desde la autenticidad, desde el momento que mi cuerpo muere, desde la forma en que yo me puedo ver muerta y también desde la forma en que el entorno me puede ver muerta, ¿o no? Pero, es una pregunta para todos. Sí, no, pero que lo que no entendí fue la pregunta. ¿La podéis reformular? Que hay una forma de verse muerto a uno mismo. Uno puede sentirse muerto. Una persona en estado vegetal puede considerarse muerto al momento en que no vive por sí mismo, pero también está la muerte que ve la otra gente, que está la muerte que ve la gente a tu alrededor, que es que tu cuerpo muere y que no puedes incidir más con ella. Sí. O estar en estado vegetal. Pero igual el estado vegetal, finalmente tu corazón no ha dejado latir, entonces tú prácticamente no estás muerto. O sea, científicamente no estás muerto, porque tu corazón sí, o sea, tu cuerpo sigue funcionando, solo que tienes, no sé, la mitad del cuerpo muerto, entre comillas, o sea, que no funciona, pero igual tú sigues existiendo, no es que como tu alma se haya ido al reino de Dios. Que la gente como estado vegetal, como le decís tú, que las personas de afuera pueden que lo vean vivo y el estado vegetal se sienta muerto, pero puede ser exactamente lo mismo que cuando una persona está en coma, que está soñando y no sé qué, parece que estuviera muerto, pero todos sus órganos siguen funcionando. No sé si se entiende. Estabas diciendo que desde el ámbito de científico, La muerte... Sí, la muerte solamente es cuando ya no puede volver a vivir finalmente. Sí, no es tanto algo psicológico que podría verse desde otra perspectiva. Bueno, eso me queda la duda. Interesante, la verdad. Tantos temas y tantas visiones distintas. Siento que la muerte está segregada según cómo lo ve cierta gente. Perdón que te interrumpa, Emilio, pero ahora vamos a hacer una pausa, un breve receso y volvemos enseguida. Bueno, volvimos de la pausa comercial. Ahora nos van a presentar su idea los filósofos Emilia Garay y Emilio Escudero. Los escuchamos atentamente. Bueno, de nuevo me gustaría permitirme hablar de esta profesora, de Jennifer Ana, porque dijo algo súper interesante, que es en qué medida es pensable o imaginable la muerte, porque nunca hemos podido saber que de verdad o tener una verdadera prueba de que hay luego de esa. Y sin duda un tema central de la filosofía existencialista respecto a la muerte es la autenticidad, lo que había dicho antes. Bueno, hablando un poco de cómo es esto que funciona, cómo es esto de la autenticidad y cómo es esto de que habla Aristóteles, que habla Aristóteles del alma y el cuerpo, es que el cuerpo existe en la existencia de su acto alma. O sea, el cuerpo existe
la existencia de poder existir, de poder moverse, que es el alma, o lo que lo controla, que serían los pensamientos, y lo que sería lo que expliqué antes, que es lo que queda después entre nosotros. Y el cuerpo se ordena al alma como la potencia del acto, que es lo mismo en realidad. La existencia de la forma sustancial impregna en su totalidad la trama orgánica del cuerpo, depositando su hábito vital hasta la más apartada célula viva, por insignificante que ella sea. Que es, ya, ahí está. Lo que me llamó la atención de lo que dice este análisis sobre lo que habla Aristóteles es esta parte que sale, que tiene mayor densidad o perfección ontológica, la existencia del alma por ser acto, que la existencia y la realidad de la materia que por ella vive. O sea que el alma es más densa y es más perfecta que el cuerpo, porque la materia no embargante cohabita con el alma en unión perfecta y sustancial. Para responder a la mayor densidad ontológica del alma, el cuerpo es exigido a más movimiento, ¿o no? Entonces, por ser más imperfecto, en la medida de que las cosas son perfectas, son más inmovibles, escribió Aristóteles. Y esto me llamó mucho la atención porque al hablar de esto, al hablar de que las cosas mientras más se mueven, más imperfectas son, como es el cuerpo, como es toda la materia a nuestro alrededor, y más imperfecto es lo que no se mueve, como la muerte, al final. Como el alma que al final es exigida a cambiar, pero es incambiante al momento de que no puede seguir haciendo cosas por no tener un cuerpo con quien transmitir su potencia. Y me llamó mucho la atención esto y lo encuentro también súper importante, porque habla de que finalmente, como decía antes, el cuerpo depende del alma. Entonces finalmente en la muerte el alma queda, la potencia queda entre nosotros. Y también por eso la humanidad siempre ha visto esto como un fin al final. Y una cosa también que me llamó mucho la atención es algo que dice Nietzsche, que es que, por ejemplo, no sé, en la cultura occidental, al admitir que Dios murió, que Jesús murió, que todo lo que representa el valor muere y pasa a otra vida, y todo lo que pasó queda petrificado, por decirlo así, como una estatua de cuerpo con todo lo que se hizo y todo lo que incidió en el mundo. En ese momento la gente habla de que hay valores en la vida, de que uno puede hacer, pero al finalmente caemos en el nihilismo, que es nihilismo consecuente. Al final, hacer las cosas en la vida que tenemos que hacer, que son los valores clásicos, pero al final, cuando nosotros por fin entramos en la conclusión de que la muerte siempre va a llegar, en que la muerte va a dejar todo lo que hagas petrificado, quedamos en el nihilismo, que es para que entienda la palabra, el nihilismo es la forma en que la filosofía da algo por incomprendible, como algo como ya, y esto no podemos seguir hablando de esto porque nunca vamos a saber qué, y caemos en ese nihilismo por el hecho de saber, y como dice Aristóteles, y como de llegar a la conclusión de que la muerte nunca vamos a poder saber qué es, y hay que quedarnos con la petrificación de lo que hacemos en vida, que va a morir en algún momento y va a quedar petrificado. ¿Entienden? Eso yo creo que es una forma en la que la humanidad expresa la muerte y se ha expresado a lo largo de los años. Lo único que no entiendo, como que bueno, tal vez que lo explicaste, pero no lo entendí muy bien, era como a qué te referís con el alma es más perfecta como que el cuerpo en físico, como el cuerpo en mismo. Sí, y yo también iba a preguntar lo mismo. Esto es lo que habla Aristóteles, de que el alma es la potencia pura. La potencia para poder realizarse, para poder... Tú puedes tener potencia, pero no puedes usarla, al menos de que tengas un cuerpo, ¿verdad? Pero el cuerpo no puede usar toda la potencia que tiene el alma. Y el alma no se mueve. El cuerpo es el que se mueve y usa esa potencia, ¿entiendes? Entonces el alma, lo que dice Aristóteles, es que es perfecta al ser inamovible. Porque siempre está ahí, porque tiene todo. Es potencia pura. No es ni bueno ni malo. Es como si no hubiera dualismo, finalmente. Entonces al no haber ni bueno ni malo y al ser potencia pura, es perfecta. Perfecta porque no es ni buena ni perfección en el que tiene todo al final. El cuerpo como es el equilibrio. Como un equilibrio, sí. Eso, sí. ya. El cuerpo no. ¿Cachai? El cuerpo muere. Pero esa potencia va a quedar cuando el cuerpo se muera, solamente que no se va a poder utilizar. Eso es lo que habla Aristóteles. O sea que el alma, al final, o sea, cuando una persona se muere, el alma se va como del cuerpo así, ¿y a dónde queda esa alma? ¿Como flotando? No es que el alma se vaya del cuerpo, es una potencia, es la potencia de poder usar el cuerpo. No es que se quede flotando, no es que se queda entre nosotros al final. O sea, lo que podemos decir que se queda es lo que hizo finalmente.
O sea, yo como cuerpo me pude haber comido una manzana y eso también fue la potencia que mi cuerpo usó para comerse esa manzana. Y eso va a quedar en el mundo y es como incidir en el mundo y eso va a quedar cuando yo muera. Entonces, o sea, yo no estoy de acuerdo en eso porque desde el punto de vista teológico, al final el alma como que se va y se queda como flotando y se va al reino de Dios. Entonces, al final como que no está como no está como igual a lo que tú estás diciendo, o sea, lo que dice Aristóteles, entonces, porque en lo teológico, en lo religioso, en el mundo católico, al final el alma se va al reino de Dios. Entonces, el cuerpo queda ahí también, pero eso. También hay una cosa importante, aparte de lo que ya ha sido mencionado sobre la muerte y la filosofía. Gustavo Cataldo Sanguinetti es un filósofo que estudió en varias universidades chilenas y que tiene un estudio llamado Heidegger, Muerte y Libertad de Martin Heidegger, el cual cita a varios autores, incluyendo obviamente a Martin Heidegger, y que nos habla la muerte, primero, como algo que no es ni para vivos ni para muertos. Es decir, que no es nada real en sí la muerte. Esto acá está citando a Epicuro. El peor de los males, la muerte no significa nada para nosotros, porque cuando vivimos no existe, y cuando está presente nosotros no existimos. Sentencia de Epicuro. Esto me pareció muy interesante el momento de leerlo y comprenderlo bien, y les voy a compartir el razonamiento. Acá está compartiendo que a diferencia del pensamiento que expresó Emilia, esto piensa más como la muerte fuera del alma o de la existencia, piensa como más el alma como un proceso y propiedad de la vida, como algo que siempre va a ser parte nuestro y nunca vamos a poder escapar de ella. ¿Ese es el alma? No, la muerte. Ya, pero Emilio, cuando citaste, creo que no me acuerdo muy bien a qué citaste, pero dijiste... Cataldo Sanguinetti, sí. Ese. Dijiste, la muerte no es real. Eso dijiste, ¿no? Que no es Sí. ni para vivos ni para los muertos. Sí, Eso dice él. Sí. por eso. ¿A qué crees que se refiere con decir eso? Que no es ni para los vivos ni para los muertos. Lo complementa con la cita que después muestra que es de Epicuro, sacado de la carta al Meneceo, que dice: cuando nosotros existimos, no tenemos la muerte, pero cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. A eso se refiere. Que la muerte en sí no es nada real y que el ser humano pueda ver y sentir desde su individualidad. Yo nunca voy a sentir cuando yo esté muerto, ni cuando yo esté vivo no voy a saber qué es la muerte. Eso es la relación, a eso se refiere que es nada real. Al final tiene como un doble sentido. O sea, no doble sentido, pero como... Una segunda conclusión como... que Sí, sí. sí. O sea, como lo que Está bueno eso, estoy de acuerdo. como lo que dice como que la muerte nunca vamos a llegar a ella. No es que nunca vayamos a llegar a la muerte. Si fiere que la muerte siempre va a llegar, pero nosotros nunca. Pero la muerte no va a ser parte de nosotros porque cuando la muerte esté, nosotros no vamos a estar. O sea, lo que se refiere como que nosotros nunca vamos a sentir la muerte. ¿Eso? Sí. O sea, no la vas a sentir porque cuando tú mueras ya vas a estar muerto. sí, Entonces obvio que al sí, final... Sí. No, y sí al mismo tiempo. Es algo bastante que hay que reflexionarlo y pensarlo uno en su interioridad y sentirlo de verdad. También Sanguinetti, Cataldo Sanguinetti, nos muestra algo súper interesante sobre la vida y la muerte. Nos muestra que la muerte finalmente no es algo, la muerte finalmente no es nada.
¿cómo ¿Cómo decirlo? no? 6. Acá dice una cita, Cataldo Sanguinetti. Déjame... A ver, por mientras que la busca, hermana, ¿tú querías decir algo? ¿No? Ah. Emilia, Acá dice, la muerte finalmente es algo que es algo que nos debe importar ni preocupar, no es algo que nos debe importar ni preocupar. Ajena a la vida es algo que de ninguna manera nos alcanza. Paradójicamente, si algo significa la muerte para la vida, es que nada significa. O sea, dice que la muerte finalmente no nos afecta. Que la muerte para la vida no significa nada. Eso sostiene Cataldo Sanguinetti. Y a mí me pareció muy importante incluirlo acá porque acá no está la pregunta es ¿qué es la muerte o cómo la humanidad ve la muerte? Y una de las posturas importantes de la filosofía es que finalmente la muerte no es nada. Y por eso me pareció importante incluirlo. Interesante. muy bien. Ya. Sorry, pero tengo que hacer otra pausa comercial. Otra pausa, perdón. Un breve receso. Y volvemos al tiro con el programa. Ya. Volvemos a Radio Cultura, el programa que te escucha. Ahora nos va a presentar su punto de vista la hermana Javiera. Ya, primero voy a partir con la interrogante. Ya, ¿qué significa la muerte para la religión católica? ¿Todos los creyentes creen en la resurrección de los muertos? Ya, voy a hablar de lo teológico en la religión católica. Y voy a leer una cita de Benedicto XVI, que leyó en una asamblea general. Si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar, después nosotros. Los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y ahí estaremos siempre con el Señor. O sea, lo que quiere decir Benedicto XVI acá es que sabemos que Jesús resucitó y murió, obviamente, y eso es lo que creen los cristianos. Entonces, así, de la misma manera que en que Jesús murió, nos va a llevar a todos los creyentes cristianos. ¿Quién resucitará? Resucitarán todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Todos los hombres que van a resucitar, hombres y mujeres, obviamente. Y la resurrección de los muertos es la esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Esto lo dice Tertuliano, y esto se refiere que si Jesús no hubiera resucitado y no se hubiera ido al reino de Dios, si su alma no se hubiera ido al reino de Dios, los cristianos no creeríamos en esto. No sé qué opinan de lo que estoy hablando. Yo te tengo dos preguntas como que no entendí muy bien. La primera Sí. es como, ¿a qué te referís con que quienes murieron en Jesús, como en Cristo? ¿Quiénes son los que murieron en Cristo? O sea, los que murieron creyendo en Jesús. Ah, esos son como los creyentes. Sí. Ya. Y la segunda era si solo los creyentes van al cielo o también pueden ir los ateos, los ateos pueden ir al cielo o no pueden. O sea, eso depende de cada religión, me parece, porque yo no sé si no estoy informada mucho de las otras religiones, pero de la religión católica van a resucitar, sí, dice que todos, o sea, que todos los que aunque hayan pecado, y esos pecados hayan sido muy como duros, igual Dios los va a perdonar y va a estar ahí, y van a ser bienvenidos en el reino de Dios. Ay, Me parece muy interesante la idea que tiene la Iglesia Católica sobre la muerte, pero creo que no me queda muy claro. ¿Por qué fuera de la muerte de Jesús, la muerte de cada individuo, no de Jesús, de cada persona, si yo, Emilio Escudero, o el doctor López, o la señora Emilia, o tú, señorita Restini, mueren? ¿Por qué eso sería importante según el punto de vista de la Iglesia Católica? Porque tú moriste creyendo, si eres católico,
creyendo en la resurrección. Tú creíste, crees que Jesús logró resucitar entre los muertos al tercer día, como se dice en la Biblia. Entonces tú mueres a la espera de ser resucitado. O sea que la resurrección de Jesús me dice a mí que yo voy a seguir su mismo acto al creer en él. Sí. O sea, que es posible. Porque igual, o sea, es verdad que es una verdad que no se sabe de nadie que haya resucitado, pero igual la religión cree esto. O sea que ya sé que hay enfermedades o cosas así que a veces, no sé, te mueres por un segundo y te diagnosticaron la muerte, pero después revives porque, no sé si se te había pasado el corazón por una enfermedad, pero no se sabe lamentablemente como que alguien haya resucitado, pero eso es lo que cree la religión y creen en que Jesús resucitó. Pero la teórica resurrección es del alma o del cuerpo con el físico. Separación del alma. No, del cuerpo, del alma y del cuerpo, ¿verdad? Sí. Que Jesús resucitó. Muchas gracias, señorita Rocío. Esto- Señorita Miller, Javiera, lo que también necesitaba como saber era, ¿toda alma como es pura de salvarse o hay que hacer como un requisito previo para llegar como a la vida eterna, que es el cielo o las puertas del Señor? O sea, eso no se sabe porque nadie ha muerto y ha ido hasta allá y se ha ido en alma y ha vuelto y nos puede contar. Pero el alma se va hacia allá y sí, el alma se va y se queda allá en el reino de Dios. Lo que quiero decir es que esto me recuerda a una frase que dice Peter Sloterdijk, que dice: así como estamos aún muy lejos de haber sacado todas las consecuencias de la frase Dios ha muerto, somos muy poco conscientes todavía de todas las implicaciones de la frase el observador puro ha muerto. Me recuerda esto porque toda concepción de que Dios muere, todas las consecuencias que trajo el Jesús ha muerto, son las que han armado la mayoría de la sociedad mundial. Y también me llama la atención el que la sociedad se haya basado y se haya creado, y todos los valores que han armado la sociedad han sido en base a la muerte de Jesús, y en muchas otras religiones también a la muerte de sus mesías. Y las implicaciones de la frase el observador ha muerto es distinta, porque como tú decías, Jesús, no hay nadie que nos haya podido decir, porque nadie más ha resucitado, que sepamos bien, Sí. no hay nadie que nos pueda decir que hay más allá excepto Jesús, y Jesús dice que allá hay cielo, ¿o no? Y Paraíso. nadie más... Paraíso. Que hay una salvación. Sí, que hay una salvación. Y el observador ha muerto, el observador puro, el observador, el que no tiene una implicancia religiosa, no nos puede decir nada. Y encuentro súper interesante el hecho de que toda la sociedad y todo lo que conocemos como real esté construido en base a eso, en base a la muerte de alguien que no, o sea, no toda, la mayoría, en base a la muerte de una persona que nos puede hablar de un mundo completamente distinto, y todas las demás personas que se han muerto y no sabemos nada acerca de ello. Me llama la atención. Sí, y eso es interesante porque nunca vamos a saber lo que... O sea, al final se murieron a la espera de ser resucitados, pero lamentablemente no hay nadie que lo haya hecho aparte de Jesús. Y eso. Sí, yo me voy a morir a la espera de resucitar. Chocando la muerte con la teoría que presenté yo, no es
mi teoría la que se basa en que en verdad la muerte no nos debería importar a nosotros como seres humanos. ¿Cómo uno podría relacionar desde el punto de vista teológico a lo que sostiene Epicuro en la carta al Meneceo? ¿Lo puedes repetir? O sea, lo que ¿Cómo? dijo Epicuro. Sí, ¿Puedes es hablar que más o no. menos de lo que dijo Perdón, Epicuro? Sí, sí, que miren, lo que te estoy preguntando, señorita Rastini, es que según lo que planteé yo, que básicamente me basaba en un fragmento de la carta al Meneceo de Epicuro, que decía que, parafraseo, que a nosotros la muerte como seres humanos nada nos debe importar, y como que la muerte realmente es insignificante para nosotros, y que nuestra vida se basaba en sensaciones y cuando no hay sensaciones hay muerte. ¿El resucitado puede sentir? puedes sentir la muerte. El resucitado, según la teoría católica, ¿siente? Porque si no hay resurrección no sería, no sería, o sea, si no siente no habría esa resurrección. O sea, sí, pero no lo vamos a poder saber porque nadie ha resucitado y nos ha contado lo que se siente aparte de Jesús. Bueno, ¿y la muerte es importante para la religión católica? Claramente importante. O sea, la religión católica se basa en la resurrección de los muertos. Ya. Mira, como dice esta cita, somos cristianos. ¿A dónde está? Permiso. Somos cristianos por creer en ella, somos cristianos por creer en la resurrección, finalmente, en la esperanza de la resurrección. Ok, muchas gracias. ¿Algún comentario más? No, No. ahora nos vamos a ir a nuestra última breve pausa y volvemos al tiro para concluir cuál es como lo que en verdad es la muerte respecto a todos estos puntos. Ya lo había cerrado antes. Vale. Antes de que dijera todos estos puntos. Ya, ¿cuánto me duró el último video? Volvimos de la breve pausa en Radio Cultura, la radio que te escucha. Para terminar, vamos a recordar la pregunta que expuso al principio. ¿Cómo se expresa la muerte en la humanidad? ¿Cómo se puede entender la muerte? Bueno, científicamente, el cuerpo muere cuando el corazón deja de latir y no se puede mantener el cuerpo con ningún tipo de máquina. Así es como lo entienden las personas, pero al mismo tiempo tienen otras dimensiones. Es cierto. Así que también algunos filósofos expresan que la muerte no debería significar nada especial para el ser humano, nada más que una simple etapa o proceso en la vida de las personas. Al mismo tiempo, como dice Emilio y como dice Iñaki, al mismo tiempo la muerte es algo estructural, es algo que ha formado la humanidad, y como decía la pregunta al principio, ¿cómo incide la humanidad? Es que en base a la muerte se han construido las sociedades, y en base a la muerte es como vivimos. Luego de la muerte, en lo teológico, tu alma se va al encuentro con Dios, al reino de Dios. Entonces está esperando a la resurrección. O sea, finalmente, recopilando todo lo que han dicho, finalmente todo se basa en una incertidumbre de lo que va a pasar después. En base a la teología espera irse al cielo, espera irse al paraíso, pero entendiendo que se va a ir de este mundo y entendiendo que de todas formas es una incertidumbre que nadie nunca les va a poder contar exactamente cómo es. Y por eso, y también la filosofía se cae en el nihilismo, que es un nihilismo puro, que siempre ante la muerte uno nunca va a poder saber exactamente qué es, y por eso esa pregunta creo que nunca se va a poder contestar, que es ¿por qué? ¿Qué es la muerte al final? ¿Cómo es? ¿Qué ha hecho entre nosotros? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Lo podemos sintetizar y lo podemos conversar, pero ¿qué es la muerte? Va a quedar siempre en el misterio. ¿Y cómo
¿Qué hay Así- después de la muerte? Así finalizamos el programa de hoy. Fue un gusto haberlo recibido acá. Nos vemos.